Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a hablar de compuestos binarios. Como primer punto tenemos hidruros metálicos. Tenemos que recordar que hidruros metálicos es la combinación de hidrógeno más un metal. Como primer ejemplo tenemos hidruro de calcio. Por lo general siempre hidrógeno va a ir del lado izquierdo y calcio va a ir del lado derecho. Ponemos el número de valencia, que es 2 de calcio, y hidrógeno 1, que siempre nos va a dar 1. Entonces, decimos 2 para 1 es A2. Entonces nos quedaría calcio H2, que es el hidruro de calcio. Por segundo ejemplo tenemos dihidruro de manganeso. Aquí lo voy a explicar de la manera de nomenclatura sistemática. Por lo general, aquí hidruro nos está diciendo que tiene el di, que nos da a entender que tiene H2. Y manganeso nos dice que tiene 1. Entonces, solo quedaría MnH2. En este tercer ejemplo, tenemos como ejemplo el potasio y el hidrógeno. Pero aquí tenemos que leer que siempre se va a empezar de izquierda a derecha. Entonces nos queda hidruro de potasio de la manera Stokes. Pero en manera sistemática se leen los subíndices, pero también de izquierda a derecha, que vendría siendo monohidruro de potasio. Pero aquí no va a ser necesario poner mono, porque aquí nos da a entender que solo tiene 1 y 1. Entonces podríamos borrar mono y quedaría hidruro de potasio. Bueno, aquí les vamos a hablar de los anhídridos. Como primer ejemplo tenemos anhídrido fosforoso. En anhídrido siempre va a ser oxígeno menos 2. Y como está hablando de fosforoso, estamos hablando de fósforo. Entonces, es P. Como aquí tenemos oso, nos podemos ayudar de la tabla que está aquí, que oso tiene 3 y 4. Y vamos a ver las valencias de fósforo, que tiene 3 y 5. Como el 3 es el único que se repite, entonces aquí sería más 3. Entonces, bajamos fósforo, cambiamos, que esto queda 2, y oxígeno queda 3. Y este sería la fórmula de anhídrido fosforoso. En este otro ejemplo tenemos anhídrido fosfórico. Entonces, como les dije en el otro ejemplo, anhídrido siempre va a trabajar con oxígeno menos 2. Fósforo, ya sabemos que es la P. Y como aquí nos dice ICO, buscamos en la tabla que ICO tiene 5 y 6. Y fósforo tiene 3 y 5. Entonces, como el 5 es el que se repite en ICO, le ponemos más 5. Entonces, bajamos fósforo, que intercambiamos, queda con 2, y oxígeno queda con 5. Y esa sería la fórmula de anhídrido fosfórico. En este otro ejemplo tenemos anhídrido perclórico. Bueno, tenemos oxígeno menos 2 y perclórico, estamos hablando de cloro, entonces sería Cl. Entonces, como aquí dice per y ico, entonces buscamos en la tabla para podernos ayudar per y ico, que es 7 y 8. Cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Y como el que se repite es 7, entonces tendría más 7. Entonces quería cloro 2, oxígeno 7. Y esa es la fórmula de anhídrido perclórico. Aquí tenemos ejemplo con la nomenclatura de Stokes. Dice óxido de nitrógeno. Como por lo general óxido y anhídridos casi lo mismo, igual tendremos que poner oxígeno menos 2. Nitrógeno nos da a entender que es la N, ¿no? Y aquí nos dice que tiene 5, entonces aquí va más 5. Cambia, ponemos N2
y oxígeno, zinc. Y esa es la fórmula de óxido nitrógeno. En este ejemplo le vamos a dar uno de nomenclatura sistemática. Como ejemplo tenemos dióxido de tetracarbono. Aquí dióxido nos está diciendo que tiene dos, que es oxígeno 2. Y tetracarbono, entonces viene siendo C4. Como aquí las dos tienen mitad, se simplifica que sería C, que la mitad de 4 es 2, y O, que la mitad de 2 es 1. Y entonces quedaría CO2. Y esa sería la fórmula de dióxido de tetracarbono. Ya, continuando con los compuestos binarios, ahora vamos a ver los ácidos hidrácidos. Sabiendo que un ácido hidrácido va a ser la combinación de un no metal de la familia 6A y 7A, 7A halógenos y 6A anfígenos, más el hidrógeno. En el caso de los halógenos, en estos compuestos siempre se va a usar el primer número de oxidación. En flúor, los halógenos todos van a ser más 1 y en los anfígenos van a ser más 2. Y sabiendo que el hidrógeno siempre va a ser menos 1. Tenemos flúor más hidrógeno. Sabiendo que el hidrógeno es menos 1 y el flúor, vamos a usar el primer número de oxidación, es 1, la respuesta sería, porque no tenemos números que multiplicar. La nomenclatura tradicional sería, como sabemos que tiene el hidrógeno, sería ácido. Ácido, y ponemos el nombre del primer elemento o del no metal. Recordando que como es hidrácido tiene que estar acompañado después del no metal la palabra hídrico. Y este sería el compuesto. F más H igual a ácido fluorhídrico. Acabamos de ver un ejemplo con la familia de los halógenos. Ahora vamos a ver con la familia 6A con los anfígenos. Ya recordando lo mismo, vamos a usar el primer número de oxidación. Como es anfígeno sería el 2. Más 2. Y hidrógeno sabiendo que siempre va a ser menos 1. Ya, ahora copiamos los mismos elementos, pero dividimos 2 para 1 a 2. Ya, ese es el compuesto. Ahora, ¿cómo se lo nombra? Como es hidrógeno, ácido. Ácido, y ponemos el nombre del primer compuesto. Como es azufre, sul. Sul, y como es hidrácido, hídrico. Ácido sulfhídrico. Óxidos metálicos. Ya, recordando que el óxido metálico es la combinación de un metal más un oxígeno. Por ejemplo, el hierro más el oxígeno, sabiendo que el oxígeno tiene su número de oxidación menos 2, y en este caso el hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Pero como es más 2, vamos a usar el prefijo oso. Si fuera más 3, usaríamos el prefijo ico. Ya, ahora copiamos los mismos elementos. 2 para 2 a 1, y como los 1 no se ponen, ese sería el elemento. Y ahora para nombrarlo, como es oxígeno, sería óxido. Y como es hierro, y como tiene menos 2, recordando que si tiene menos 2, más 2 es oso, y si tuviera más 3 sería ico. Óxido ferroso. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con el elemento aluminio. Y es exactamente lo mismo. Copiamos los elementos. Y como no podemos dividirlos porque 3 para 2 nos alcanza, entonces solo los intercambiamos de lugar. Sería aluminio 2, oxígeno 3. Y ese es el compuesto, pero ahora para nombrarlo es lo mismo. Como tenemos la presencia de un oxígeno, sería óxido. Y como usamos el número de oxidación más 3, sería nico. Recordando que tenemos, como usamos más 3, tenemos que usar la palabra, el prefijo ico. Óxido alumínico. Continuando con los óxidos de hidrógenos, o también llamados compuestos especiales.
Ya, estos óxidos de hidrógeno son la combinación de la familia 4A, los carbonoides, y los 5A, más el hidrógeno. Ya, en el caso de los carbonoides, el 4, vamos a usar el número de oxidación -3. No vamos a tomar en cuenta los demás números de oxidación, sino solo el -3. Y para 5A, que son los nitrógenoides, vamos a usar el 3A, como es en este ejemplo. Recordando que los 4A son carbono, silicio, germanio, y los 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Y entonces, hacemos lo que siempre hacemos, copiamos los dos elementos y dividimos 3 para 1 a 3. Ya, el nombre de este compuesto, como es un compuesto especial, sería el amoníaco. Amoníaco. Otro ejemplo, pero ahora vamos a usar los carbonoides. Y como dije anteriormente, para los carbonoides o la familia 4A, usamos el número de oxidación -4. Y hacemos exactamente lo mismo, copiamos los dos elementos. Y como podemos dividir, dividimos 4 para 1 a 4. Y como es un compuesto especial, este tiene el nombre de metano. Peróxidos. Ya, los peróxidos son la combinación de un metal base más un oxígeno. Por ejemplo, Na, que es sodio, más un oxígeno. Entonces, como hemos estado haciendo en todo este proceso de los compuestos binarios, copiamos los mismos elementos. Sodio más oxígeno. Ya, pero como el sodio más el oxígeno. Entonces, como 1 para 2 nos alcanza, intercambiamos los números de oxidación. 2, 1, pero al oxígeno lo aumentamos más 1. Y entonces copiamos los mismos elementos. Na de sodio, oxígeno, y ponemos los subíndices. 1 más 1, 2. Y ahí para nombrarlo copiamos el nombre del compuesto, peróxido y el nombre del metal que usamos. Peróxido de sodio. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez hemos escogido uno que sean los números divisibles. Y ahora, 2 para 2 a 1, y 1 que aumentamos al oxígeno son 2, y copiamos los mismos elementos, sea de calcio o de oxígeno, y el subíndice 2. Y ahí, ya sabemos cómo nombrarlos. Peróxido y copiamos el nombre del primer elemento, de calcio. Peróxido de calcio. Es la combinación de un metal más un no metal. El no metal será nombrado primero más la terminación 1. Por ejemplo, utilizamos el metal hierro y el no metal cloro. Procedemos a colocar los números de oxidación. En este caso utilizaremos el -1 para el cloro y en este caso utilizaremos el +2 para el hierro. Procedemos a hacer la división. 2 dividido para 1 es igual a 2. Por lo tanto, el compuesto nos queda FeCl2. Para asignar el nombre, como les dije anteriormente, es el no metal primero más la terminación uro. Por ejemplo, sería cloruro de hierro 2. ¿Por qué el número 2? Por el número de equivalencia del hierro. Vamos a hacer otro ejemplo con el metal potasio. Ahora vamos a realizar un ejemplo con el metal potasio y el no metal azufre. Procedemos a colocar los números de oxidación. Del azufre tenemos el -2 y del potasio el +1. Realizamos la división. 1 dividido para 2 no me alcanza, por lo tanto realizamos un intercambio. El 2 pasa a formar parte del potasio y el 1 queda en el azufre.
Por lo tanto, nos queda K2S. Entonces, este compuesto recibe el nombre de sulfuro de potasio. Compuestos no salinos, que es la combinación de un no metal más un no metal. Vamos a combinar el carbono más el cloro, asignando los números de oxidación. El cloro tendría -1 y el carbono tendrá +4. Realizando la división nos queda 4 dividido por 1 a 4, por lo tanto nos queda CCl4. Para asignar el nombre es como en el compuesto anterior, nombramos el segundo no metal primero. Quedaría fluoruro de carbono. Vamos a utilizar el no metal cloro más el flúor. Asignando los números de oxidación, el flúor tiene el -1 y el cloro el +1. Simplificando nos queda ClF. Asignamos el nombre que sería fluoruro de cloro.